Bueno, muchas gracias Marina y bueno, renuevo las buenas tardes para Beatriz, para Anelisa, para todos los que nos acompañan acá. Bueno, es un gusto, todos lo saben, compartir un escenario con ellas y bueno, siempre es muy, eh, diría que casi reactivador, ¿no? Estar en un espacio donde se comparten no solo trayectorias, sino también ideas. Yo, un poco pensando en lo que decía Marina recién, y eso no lo incluí en la presentación y por eso lo quiero mencionar antes. Yo creo que es hacia lo que tenemos que avanzar, es justamente una historia transnacional del libro en América Latina, porque cuando uno hace el ejercicio justamente de cruzar las cronologías o las periodizaciones, pues lo que se da cuenta es que hay pues no solo elementos conectados, ¿no? O comparables en términos de variables de comparación, sino que hay trayectorias comunes, entrelazadas. Yo siento que en el siglo XIX es muy factible ver una historia común de la edición entre Chile, Argentina y Uruguay, por ejemplo. Parece que allí hay una suerte de itinerarios bibliográficos, tipográficos, intelectuales, libreros, que son rastreables y que impactaron casi al mismo tiempo estas tres áreas. En términos de la historia de las bibliotecas, el papel de Brasil fue importante a nivel suramericano en el siglo XIX, en la segunda mitad. Lo que hizo desde Perú eh, el bibliotecario Ricardo Palma, por ejemplo, es toda una actividad internacional de recuperación de un acervo bibliográfico perdido, ¿sí? Por la Guerra del Pacífico, y eso movilizó bibliotecas nacionales, municipales, de toda América y bueno, con Europa también y otros lugares. Y si uno se va del siglo XX, por ejemplo, recordaba cuando Beatriz nos mostraba la cronología de Argentina hacia el final del siglo XX, ¿no? Esa suerte de crisis que aparece producto de la dictadura. Y, y si ustedes ven la cronología en Colombia, pues allí es la edad de oro de la edición colombiana, ¿no? Entonces, la edición colombiana, la edad de oro de la edición colombiana, que está como entre finales de los 70 y comienzos de los 80, claro, responde a capacidades propias del país, ¿no? El país va a ir desarrollando una infraestructura, una economía, una serie de editoriales fuertes, hay capitales, hay mayor índices de lectura, todo, pero ese despegue no se explica si uno no entiende la caída de la edición en Argentina y la crisis que también tiene México a nivel de su moneda, ¿no? Porque la inflación mexicana en la época, pues también alteró la balanza de las exportaciones, ¿no? Entonces se alinean unos factores que aquí no tiene nada que ver España todavía, ¿no? Pero se alinean unos factores que son los que ayudan a explicar que Colombia, bueno, despegue y se mantenga ahorita como en ese tercer lugar que en la región no tiene en términos de historia la edición, ¿no? Entonces, ese tipo de factores que suelen ser pequeños y a veces olvidados por las historias nacionales, en pro de decir, ¿no? De afirmar que son un gran empresariado, que son unos prospectivos, ¿no? Que se la veían toda, pues realmente tienen mucho de casualidad y mucho de suerte, ¿no? O sea, una suerte extraña porque, claro, tiene que pasar una dictadura en un lado para que aquí un poco florezca, ¿no? Y si uno traslapa y traslapa, pues se puede dar cuenta, ¿no? De otros fenómenos similares que también nos articulan, ¿no? Y nos permiten ver todas estas dimensiones que se cruzan en la historia del libro de una manera más conectada, ¿no? Y menos apartada. Te hemos dejado, ahí está, no te oímos, ¿eh? Apagaste el micro. ¿Ahí ya la ven? Listo. Listo. Bueno, esta es una presentación pues, que elaboré para lo de hoy, un poco también sustrayendo elementos de otras presentaciones que había realizado en otras ocasiones.
Bueno, para los que no saben, yo soy bueno, historiador en todos los niveles y desde 2019 me integré como profesor investigador en el Instituto Caro y Cuervo, que es un instituto de investigación y de posgrados que existe en Bogotá, un instituto que tiene una trayectoria propia al mundo del libro, de la que les hablaré un poco más adelante, y que también cuenta con una maestría en estudios editoriales, ¿no? Que es no el único, bueno, el único a nivel de posgrado en el país que fomenta lo que es la formación de editores por un lado y por el otro la formación de investigadores en el mundo del libro y la edición. Actualmente estamos en nuestra tercera cohorte, es un programa que empezó en 2016, pero bueno, ahora les hablaré un poco más adelante. Lo que les voy a presentar ahora tiene relación con un balance, una especie de balance sobre los estudios dedicados al libro en Colombia, que hice a solicitud de una revista web que se llama Lingua Franca, que pertenece al SHARP, que es esta asociación eh, muy anglosajona, dedicada a los estudios de la edición, de la autoría y del libro en general. Y lo traigo a colación porque fue un especial que se armó sobre historias emergentes del libro, ¿no? Y no solo está esa pequeña contribución mía, sino que también hay una para Argentina, otra para Brasil, que en parte complementan lo que ya nos dijeron Annalisa y Beatriz, y otras para otros espacios que para nosotros, como para ellos, pues son periféricos o emergentes, ¿no? Como Rusia, Croacia y Bulgaria, que yo siento, ¿no? Que también a nosotros nos hace falta un poco ir más allá de lo que conocemos hoy de Estados Unidos o de Francia o de Inglaterra y ver también en qué tanto nos parecemos, ¿no? A esa Europa del Este o esa Europa del Sur que a veces creemos más similar a la Europa central, bueno, y no es tan así, ¿no? Entonces, en términos de un poco colaborar con los intereses que puedan tener aquí los estudiantes, pues los invito un poco a ojear ese pequeño dossier que me parece como que puede brindar como muchas herramientas en términos de comparación. Y el ejercicio que les traigo ahora es un poco pensando en cómo tratar de ver esa evolución de la historia del libro en Colombia desde una perspectiva un poco metodológica, pero al mismo tiempo también diacrónica, ¿no? Tratando de ver cuáles han sido los proyectos o los resultados de investigación o los estudios que más han contribuido a diseñar o a dar forma a lo que hoy conocemos como la historia del libro en el país, ¿no? Y para hacer ese ejercicio quiero basarme en esta propuesta que hace Leslie Howsam, un poco cuando identifica, ¿no? Las tres disciplinas principales que suelen contribuir a la historia del libro a nivel global y cómo son las intersecciones entre estas tres disciplinas, historia, literatura y bibliografía, las que permiten un poco canalizar o dar o nuclear, depende, digamos allí, ya líneas de investigación más específicas donde es posible situar algunos estudios, ¿no? Entonces, a través de este esquema y estas articulaciones es que les quiero un poco presentar la evolución de la historia del libro en Colombia. Una primera, un primer vínculo, digamos, entre literatura y bibliografía, que en cierta medida es como uno de los más tradicionales, es este, ¿no? El que trata un poco de conectar lo que es el interés por lo textual, lo que en Estados Unidos es el criticismo, y los estudios bibliográficos más clásicos, ¿no? Esta sería la línea donde uno podría ubicar la bibliografía analítica o la sociología de los textos que nos presenta Mackenzie, por ejemplo, pero también es donde Howsam nos ubica el interés por los estudios de los lectores y por los estudios de la autoría, en términos, por ejemplo, de pensar a través de esta articulación el problema de la propiedad intelectual o artística, por ejemplo. No obstante, la tradición que tienen estos estudios en muchos países, sobre todo anglosajones, y ya podemos discutir si esto es un problema que también es latinoamericano, en Colombia es una de las líneas
tradicionales, pero no por ello profusa en términos de producción. Digamos que es la conexión donde podemos ubicar algunas bibliografías y algunos estudios, como estos que les presento en pantalla, que fueron pioneros en pensarse, por ejemplo, el papel del periodista en Colombia, como el de Antonio Cacua Prada, y el papel del periodista como un productor no solo de materiales impresos, sino de sentidos, y por lo mismo también un autor, ¿no? Aquí también podemos poner estudios que son casi que puramente bibliográficos, pero cuando uno se acerca con detenimiento a su análisis, pues encuentra orientaciones que también hablan mucho del interés que ha habido tradicionalmente en Colombia por la literatura, ¿no? Y la materialidad de cierta literatura. Y allí se ubica el que ustedes ven a mano izquierda, de Ignacio Rodríguez Guerrero, sobre los libros colombianos raros y curiosos, que son una serie de 3 libros que unifican algunas de sus reseñas que se publicaron durante algún tiempo en una revista colombiana. Y quizás el trabajo que yo siento fue más renovador en este sentido, en lo que tiene que ver con esta línea, fue el que les presento aquí a su derecha, el de Carmen Elisa Costa, que fue un trabajo pionero en términos del estudio del folletín, pero que también pensaba más allá de la materialidad, digamos, del folleto, la función de la lectura de estos folletos, ¿no? De la dimensión lectora, y de lectores y de lectoras al mismo tiempo, ¿no? Entonces fue un trabajo que en lo que pudo trató de darle mucha más carne histórica y contextual, pero, digamos, por la proveniencia disciplinar de Carmen Elisa, pues se ubica en esa, digamos, parte baja de la articulación del triángulo que les mostré. Estos podrían ser, en cierta medida, antecedentes, junto con otros, de la actual, de la actual historia que ahorita les voy a mostrar. Hay una segunda articulación que sería la entre historia y literatura. Aquí para Hausan y para otros estudiosos se ubica, bueno, la historia cultural más propiamente dicha, la historia literaria, los estudios de género, la teoría de la recepción, la teoría de la transferencia cultural también, que ustedes seguramente han notado que tiene un cierto apogeo en los últimos años, sobre todo por ser una teoría que proviene de la literatura y que ha encontrado en la historia, digamos, una disciplina en constante diálogo. En esta intersección siento yo que hay mucha producción, más en artículos que en libros, pero lo que les traigo acá es sobre todo libros que me parece, pues marcaron, ¿no? Una forma de acercarse al fenómeno rigurosa, ¿sí? Yo siento que si bien los artículos, muchos también son renovadores, muchos son innovadores también y renovadores de las disciplinas, han sido libros que son resultados de tesis doctorales, como el caso del que ven aquí de Paula Andrea Marín o el de Felipe van der Hoek, o ensayos con una base documental muy gruesa, muy grande, como el de Carlos Rincón, Avatar de la Memoria Cultural en Colombia, que es un trabajo que, digamos, se interpela el campo artístico colombiano, pero también el campo literario, sobre todo en el siglo XX, y que ayuda, digamos, a entender desde una perspectiva mucho más historiográfica la construcción del canon literario en el país, ¿no? Estos 3 autores, con la excepción de Felipe, vienen de la literatura. Felipe van der Hoek es sociólogo, una mirada más sociológica a lo que es el mundo del escritor, pero todos a su manera, con metodologías en cierta medida semejantes o categorías conceptuales semejantes, como por ejemplo, ya lo mencionaba Elisa, ¿no? la pertinencia y la fuerza que ha tenido la teoría de Pierre Bourdieu, se nota, digamos, en trabajos como estos que han ayudado a perfilar muchas de las preguntas que hoy nos hacemos en torno a cuál es el lugar social de la literatura, ¿no? Cómo es la relación entre literatura y sociedad en Colombia, cómo ha evolucionado y cómo la podemos un poco interrogar o interpelar. En esta misma línea, siento yo que se ubica también los avances de la historia intelectual. No quiero detenerme mucho acá, pero yo siento que la historia intelectual a nivel latinoamericano y también, por supuesto, en Colombia, ha sido una ruta especial para acercarse al problema del libro y al problema de la edición en el país.
casi a veces de manera inconsciente. Estos dos trabajos que ven en pantalla, el de Renan Silva, que es un investigador formado en filología, pero que casi toda su carrera se desempeñó en la Facultad de Sociología, pero que todos sus trabajos son también más o menos históricos, es quizás pues el más representativo de los historiadores colombianos interesados en el mundo de lo intelectual desde finales del siglo XVIII, vamos, para pensarse la ilustración en el Nuevo Reino de Granada hasta el siglo XX. Y sus trabajos han sido pioneros, por ejemplo, en traer a la discusión categorías como cultura escrita, como cultura popular, o darle otra riqueza a nociones que son más comunes para nosotros, como la ciudad letrada de Ángel Rama. Y de similar manera lo ha hecho Gilberto Loaiza Cano, que es profesor de la Universidad del Valle, del Departamento de Filosofía, quien también tiene una larga trayectoria y muy prolífica en términos de pensarse la formación del Estado, la construcción del Estado y cuál ha sido el papel en ese fenómeno, en ese proceso de los intelectuales, pero también de la cultura escrita, ¿no? Este libro, Poder Letrado, es un poco una reunión de ensayos que interroga el papel protagónico de ciertos elencos intelectuales en la formación de nuestra cultura de lo escrito, en nuestra cultura impresa, ¿no? Ese papel directivo que ha tenido la élite intelectual nacional en decirnos cómo debemos hablar, cómo debemos escribir. Digamos que este trabajo de Gilberto interpela un ensayo muy popular que escribió un historiador norteamericano en Colombia que se llama El poder y la gramática, ¿no? Que lo que trata es justamente de evidenciar por qué a las élites colombianas, principalmente en el siglo XIX, les interesaba tanto el control de la palabra hablada y el control de la palabra escrita, ¿sí? Entonces, esas relaciones entre poder y cultura escrita son transversales en estos dos historiadores. Y lo otro que hay que añadir es que han sido no solo referentes, sino que cada uno por su cuenta ha formado de manera informal, en cierta medida, escuelas, ¿no? Y muchos de los historiadores de mi generación, por ejemplo, o sociólogos formados con Renan de mi generación, son los que han continuado tratando de responder o de enriquecer pues los avances que ellos desde la historia intelectual dieron un poco a los estudios sobre el libro y la edición en Colombia. La tercera intersección, y ya esta sería la última, bueno, es la más tradicional a nivel global, ¿no? Que es esta articulación entre historia y bibliografía, y es la que nos lleva a hablar de historia del libro, de historia de la edición, de historia del comercio de impresos, y ahí podemos situar, por ejemplo, la historia de las librerías, y es quizá la que más conocemos, en cierta medida también la que floreció en México en algún momento, y yo creo que todavía, digamos, tiene allí una vigencia fuerte. Es la que también podemos encontrar, si bien no actualizada, pero podemos encontrarla en otros países. Cada país tiene su historia de la imprenta, por ejemplo, su historia del libro, desde una perspectiva más tradicional o no, pero es la línea, digamos, que se encuentra con mayor presencia. Ahí podemos ubicar, por ejemplo, la historia del libro en Chile, Alma y Cuerpo, de Bernardo Subercaseaux, ¿no? Una historia que es la primera historia nacional del libro que se escribe en América del Sur, con la excepción de la de Hallowell para Brasil, pero que fue una obra pionera, ¿no? en este universo. Aquí la diversidad ya es otra, y aquí ya podemos hablar de algunos núcleos de investigación que se fueron creando y que fueron tratando de sostener líneas mucho más precisas en torno a la historia del libro en Colombia. Bueno, un precedente que tenemos es esta compilación de historia de las empresas editoriales en América Latina, un libro que fue coordinado por Cobo Borda, es una publicación colectiva, y que trae un ensayo dedicado a cada país, donde un poco retratan o tratan de reconstruir cronologías, ¿no? De la edición en diferentes países, un poco a propósito de la labor del CERLAC, que es un poco patrocinar ese tipo de esfuerzos. Y ese era el antecedente casi que uno, ¿no? En términos en la historia de la edición, cuando se fueron construyendo grupos de investigación como Nación Cultura Memoria, que es un grupo
que se creó en la Universidad del Valle, en Cali, en el Departamento de Historia, y que fue liderado en su momento por Gilberto Loaiza, y después por Alfonso Rubio. Y de allí yo quiero destacar estos dos proyectos que a su manera, digamos, trataron de involucrarse, el primero de una forma indirecta, el segundo ya de una forma mucho más concentrada sobre la historia de la cultura escrita en Cali en primer lugar y luego a nivel nacional. El tomo que ustedes ven en el centro es uno de los 3 tomos que conformó el proyecto Historia de Cali en el siglo XX. No fue un tomo enteramente dedicado al mundo del libro, pero sí fue el tomo dedicado a la cultura en la ciudad, y en él se publicaron 4 estudios que trataron también de darle una cronología, digamos, del libro y de la edición propia a la ciudad de Cali, ¿no? Eran trabajos emergentes en su momento, de estudiantes recién graduados en Historia de la Universidad del Valle, pero que en el siguiente libro, que lo coordinó Alfonso Rubio, Minúscula y Plural, Cultura Escrita en Colombia, pues ya en cierta medida se casaron con líneas de investigación que perduran hasta hoy, ¿no? Dicho en otras palabras, estos fueron los estudios germinales para líneas de investigación y para investigadores que hoy están vigentes. Y Minúscula y Plural, en buen sentido, fue quizás el primer intento de una historia colectiva o de una propuesta colectiva que tratara de interrogar el mundo impreso a nivel nacional. Esto que ustedes ven ahorita son simplemente los títulos de los artículos que hicieron parte de ese libro y que yo siento que ya da pistas de la evolución que va a tener Colombia posteriormente. Algunas de esas pistas pues se las subrayo con azul, ¿no? Tiene que ver un poco con estos temarios que van a empezar a moldear algunos proyectos, ¿no? El interés por la cultura escrita o por la escritura o los escritores, por ejemplo, el papel de la correspondencia en la comunicación, la dinámica de la censura o de las políticas oficiales que nos conecta con necesariamente el impacto del Estado o de las políticas culturales provenientes de la institucionalidad con la modernización o la evolución del mundo del libro. Y 2 cuestiones que para mí ya este libro empezaba a evidenciar y uno no se daba cuenta, ¿no? De buenas a primeras, que era un poco la introducción de lo transnacional, ¿no? Con el trabajo de Galaxis Borja, que es una investigadora ecuatoriana, o la intervención, si se quiere, del profesor Alejandro Parada con el ensayo introductorio al libro, ¿no? Entonces, si pensamos en Bourdieu, ¿no? y todas estas cosas de las estrategias de marcación, ¿no? Al tiempo que, en los momentos en que se van lecturas de un lado a otro, pues este libro fue marcado por Parada, ¿no? Que para nosotros era parte de ese horizonte de estudios latinoamericanos, ¿no? Más allá de, obviamente, de lo que nos comentaba Beatriz, ¿no? De Chartier, de Darton, de estas lecturas comunes. Para el grupo que estuvo acá, Alejandro, que Beatriz lo conoce bien, pues era realmente un referente, ¿no? Y yo siento que eso ya nos da una pista de cómo Colombia fue creciendo en la producción, en su producción académica en torno al libro, y gracias también a qué puentes estableció. En esta misma intersección, y ya saliéndonos un poco, yo creo importante ubicar también una de las primeras grandes, o la primera grande bibliografía que se publica en Colombia en torno a la imprenta, la producción impresa en el país, que es este de Álvaro Garzón Martá, un investigador independiente que financió la publicación de este estudio, una autopublicación, digamos, y que pues supuso no solo un avance primordial, ¿no? Para todos los que queremos acercarnos a ella, porque como a la historia del libro, porque como lo mencionaba Marina, pues a veces sin bibliografías pues no podemos trabajar, ¿no? O nos limitan más en nuestro trabajo. Y lo que hizo Garzón Martá fue pues en buena medida desarrollar una herramienta que para los interesados en final del siglo XVIII, ¿no? En todo el periodo en el que llega la imprenta a Nueva Granada y los desarrollos inmediatamente posteriores en el marco de la Revolución de Independencia, pues nos ha sido muy útil, ¿no? Es una herramienta que
que no podemos eludir, ¿no? Como investigaciones, por más de que sea una bibliografía muy pura, ¿no? Y un poco como resultado de los avances del grupo Nación Cultura Memoria, ya un poco después, ya hacia 2017, aunque este fue un proyecto que comenzó en 2014, pues de la mano junto con Alfonso Rubio, pues escribimos esta historia de la edición en Colombia, 1738-1851, que en cierta medida es el proyecto que va a articular lo que veníamos haciendo en el grupo de investigación de la Universidad del Valle en Cali, con lo que también empezaba a hacer el Instituto Caricuervo en Bogotá. Este proyecto fue producto de una beca que crea el Instituto Caricuervo a partir de una línea que empiezan a desarrollar en 2016, que se titulaba justamente El Libro en Colombia, ¿no? Alfonso y yo ganamos la beca, realizamos la investigación y bueno, el instituto luego le pareció importante que esa investigación se profundizara, fuera más amplia y derivara en un libro. Y esas fueron como las estrellas que se alinearon para que con Alfonso pues escribiésemos esta historia que fue nacional, ¿no? En el sentido, digamos, disciplinar, pero que también, para los que hayan podido leerla, trata también de marcar una orientación que va más allá de lo que era el nuevo Reino de Granada o la construcción protonacional de Colombia, ¿no? En la medida en que trata de ubicar esa germinal historia de la edición en Colombia como un producto, pues no solo de los sucesos de las revoluciones, sino de las conexiones internacionales que esa revolución también favorece, ¿no? Y que permite sentar las bases de lo que va a ser ya en la segunda mitad del siglo XIX, un espacio impresor y editorial ya propiamente colombiano, ¿no? Aunque nunca del todo desconectado, obviamente, del resto del mundo. Y en paralelo, y aquí quiero que un poco miren bien las fechas, ¿no? Porque si este proyecto lo empezamos en 2014 y acabó en 2017, en ese interregno fueron publicándose tesis doctorales que también empezaron a enriquecer lo que es el campo, ¿no? Y aquí traigo dos tesis doctorales que llegaron a buen puerto, la de Patricia Cardona, Trincheras de Tinta, la de Rafael Acevedo, Las letras de la provincia en la República, que es un trabajo enfocado sobre la costa atlántica colombiana a lo largo del XIX. El de Patricia también es del XIX. Y ya para siglo XX, y esta no es una tesis doctoral, pero es un proyecto de investigación desarrollado al interior del Instituto Caricuervo, es este trabajo de Paula Andrea Marín, titulado Un momento en la historia de la edición y la lectura en Colombia, ¿no? Entonces estamos viendo que a la par que está un poco partiendo, ¿no? Debutando esta historia de la edición en Colombia, pues empiezan a haber otros proyectos que pasan a enriquecer o a llenar huecos que estaban, pues que eran muy obvios, ¿no? En la historia, en lo que desconocíamos sobre la historia del libro y de la cultura impresa en el país. Y fue un fenómeno que fue aumentando con el paso del tiempo. Aquí pues obviamente no tengo el tiempo para hablar de todo, pero digamos que esta época, alrededor entre el 2015 y 2018, esos 3 años van a ser como trascendentales en términos del despegue de lo que yo llamo a veces en el balance un campo emergente, ¿no? Yo siento que ya no es del todo emergente, me costaría decir que también que es maduro, pero es casi, ¿no? Yo creo que todavía está allí por acabar de echar muchas raíces. Y lo que les presento ahora, de lectores editores voy a hablar de último, son 2 trabajos que han sido muy recientes, Editar en Colombia de Miguel Pineda Cupa, que también fue un producto de una beca del Instituto Caricuervo sobre colecciones editoriales en el país, y Ellas Editan, que es una reunión de 16 entrevistas que hicieron Margarita Valencia y Paula Andrea Marín con editoras colombianas, y que, bueno, no solo trata de llenar el vacío en torno al papel de la mujer en la edición colombiana, ¿no? Sino de dar cuenta cómo ese papel de la mujer en la edición en Colombia
ha sido trascendental, ¿sí? Como es un trabajo de testimonios, digamos, carece quizás de un estudio más analítico en torno a esa generación, pero lo que nos hace es documentar cómo buena parte de la segunda mitad del siglo XX, de la historia de la edición del siglo XX en Colombia, pues ha sido un problema o un tema de mujeres, ¿no? Que es algo de lo que no suele ser muy consciente la actual industria editorial, por más de que esté llena, ¿no?, de representantes. El de Miguel Ángel es un estudio que a mí en particular me llama mucho la atención porque es también el primer gran estudio que se dedica a una colección editorial en particular, ¿sí? Creo que esto lo mencionó tanto en Anelisa como Beatriz, ¿no? Este interés por las colecciones editoriales que yo creo que es un interés que ha coincidido, ¿no?, en términos globales, viene desde hace un tiempo muy reciente, por monografías sobre colecciones específicas, y yo creo que el trabajo de Miguel es el primer gran aporte a esa historia de la colección literaria en el país, ¿no? Y el que vende primero, Lectores, Editores y Cultura Impresa en Colombia, siglo XVI al siglo XXI, es el trabajo que, en cierta medida, es un trabajo que tuve la oportunidad de coordinar junto con Paula Andrea, Diana Guzmán y el mismo Miguel Ángel. Trata de, ahí sí, complementar lo que había hecho con Alfonso unos años antes, ya a través de un proyecto más colectivo, como es apenas lógico y necesario para abarcar la mayor parte de temas. Fue también un trabajo que se estructuró eh, con base a 4 periodos de tiempo, digamos, el periodo antes de la imprenta, que es el que ven aquí, que se concentra sobre todo en lo que es cultura letrada y cultura escrita en el Nuevo Reino, desde el siglo XV hasta el siglo XVII. Una segunda parte, que es quizás una de las más grandes, que es la dedicada al XIX, que como les mencionaba es la que todavía, sobre todo para los historiadores, es la que sigue llamando más la atención. Y allí hay trabajos como el de Alfonso, dedicados a la edición de la Gaceta de Colombia, ¿no?, que es una de las primeras apuestas de un periódico oficial en el país, hasta estudios dedicados a libreros, a sociedades literarias, y que también nos introduce en el caso del trabajo de Paula Andrea Montoya, por ejemplo, y en el caso mío, pues esta dimensión también conectada o transnacional, ¿no? Yo creo que si algo caracteriza, así sea de una forma balbuciente, la evolución del campo de estudios en el país, en Colombia, es que siempre hemos tratado de darle un lugar a lo transnacional, ¿no?, a ciertos desplazamientos, a ciertas movilidades de personas o de tecnologías, o como en el caso de Paula Montoya, estudios específicos dedicados a la traducción, que es un campo que a veces corre por separado. No sé en Brasil cómo será, en Argentina sé que tiene mucha conexión con la historia también, pero que a veces marca sus propias rutas, ¿no? Pero nosotros sentíamos que era necesario que el interés por la traducción también estuviese aquí porque, bueno, básicamente en todos los países la producción de traducciones pues ayuda a darle forma al espacio editorial o al campo literario, y incluirlo era también un llamado de atención y una invitación a que otros investigadores empezaran a preocuparse por eso, ¿no? Paula, de hecho, tiene un equipo de investigación sobre historia de la traducción en la Universidad de Antioquia, en la Facultad de Lenguas. Y los otros dos grandes apartados del libro, era uno que ya estaba asentado sobre el siglo XX, con los autores que ustedes ven allí, que también le da un espacio a lo transnacional, pero que también, y en particular, empezaba a canalizar el interés por editoriales específicas, como es el caso del trabajo de Paula Prieto o el de Santiago Vázquez, ¿no? Y es uno de los que, como decía antes con el caso de Miguel y de las colecciones, pues ya también pone sobre el tapete el interés por reconstruir biografías de empresas o biografías de líneas editoriales específicas en el país. Y se finaliza este libro con una mirada al estado actual de la edición en Colombia, donde entran
categorías como la edición independiente por parte de Margarita Valencia, o la edición digital por parte de Catalina Holguín, que es profesora. Bueno, tanto Margarita como Catalina son profesoras del Instituto Caricuervo, y cada una de ellas, digamos, avanza a nivel ya de formativo sobre estos puntos de análisis o estas orientaciones, ¿no? En el caso de Margarita Valencia es también muy preocupada por la edición comunitaria, ¿no? Y en el caso de Catalina, quien tiene un pie en la industria editorial digital, ¿no? En el caso de todo lo que tiene que ver con la distribución de libros digitales en Colombia y América Latina, ¿no? Entonces, a nivel de problemáticas, de temáticas, del espacio temporal abarcado, lectores, editores y cultura impresa en Colombia es quizás lo más parecido a una historia nacional del libro en Colombia, que no obstante, y como en todo trabajo de estos, pues evidencia también rezagos, evidencia vacíos, evidencia en algunos casos problemas que todavía están en construcción, ¿no? Y que merecen perfeccionamiento, pero no deja de ser una muestra importante del avance que sobre todo en la década de 2010 pues se tuvo, ¿no? En términos del interés, la preocupación y el estudio de todas las líneas o los problemas asociados al mundo del libro. Bueno, es un poco, ya se los mencioné, que eran estas tres dinámicas que me parecía que eran un aporte, entre otros, que se podía rescatar de este libro, y que no es usual encontrarlo, por lo menos no en términos comparativos hacia atrás, en otras historias de la edición, en otras historias nacionales, quiero decir. Y bueno, un poco para ir cerrando, no sé, Marina, cómo estoy de tiempo, ya me dirás. Más bien. Siento yo que ese producto y otro de los que les mostré, pues permiten delinear una cierta evolución, ¿no? Entre miradas bibliográficas que había en el país, miradas que a pesar de sus problemas, ¿no? O de sus carencias, no dejaban de ser rigurosas. Eh, Unas miradas bibliográficas que se han ido superando en la medida en que empiezan a aparecer núcleos de investigación, algunos muy chicos e inestables, como Nación Cultura Memoria, que hoy, pues con la excepción de Alfonso, que sigue trabajando algunas de estas líneas, pues ya ha perdido, digamos, parte del empuje inicial que tenía. Pero que de cualquier modo la conexión que tuvo esa generación que partió de allí con también los intereses que empezaron a germinar en el Instituto Caricuervo, pues fueron los que un poco ayudan a explicar, ¿no? el auge o el relativo auge de estos estudios en los últimos años, ¿no? En el texto, en el balance, yo hablaba de hacer la necesidad de una maduración articulada. Porque en países como Colombia, y hablando de otras líneas de investigación, pues es muy fácil encontrar que hay mucha producción, ¿no? Pero el denominador común es la dispersión, ¿sí? Entonces son trabajos desarrollados en regiones o desarrollados aquí en Bogotá, que hablan de lo mismo, pero que no se citan entre ellos, no se leen entre ellos, no hay ni siquiera a veces interés. Pero por suerte, en lo que tiene que ver con la historia del libro, fue una articulación que se dio casi naturalmente entre líneas de investigación diversas, entre intereses diversos, lógicamente, pero que ayudó a moldear lo que hoy tenemos hoy. Y bueno, el Instituto Caricuervo yo siento que tomó un poco la posta, y la posta que empezó un poco con Nación Cultura Memoria, y le ha tratado de dar una dimensión distinta, ¿no? Afirmando una línea de investigación concreta adentro de sus grupos de investigación, que es una que les mencionaba recién, que es la línea del libro en Colombia, que es una línea que como tal empieza en 2016, como les decía, pero que por las capacidades de sus miembros, pues es muy, muy dinámica, ¿no? A mí me faltó mencionar antes a Ignacio Martínez Villalba, ¿no? Yo un poco excluí todo lo que tenía que ver con los estudios de gráficos, digamos, que son más de la línea del diseño, pero por ejemplo allí está Ignacio, y todo lo que tiene que ver con una línea de estudios sobre soportes materiales, pues Ignacio la ha ido construyendo casi que
solo, ¿no? O sea, dentro de la línea de investigación, pero él es el líder y casi que único investigador de la línea. Entonces, pues la ha ido madurando muy bien. Y es otra de las cosas que tiene, de las ventajas que tiene esta línea de investigación creada por el Caricuervo, y es que no se reduce a lo histórico, no se reduce a lo literario, sino que tiene abierta, digamos, tiene abierto el abanico para las preocupaciones por la edición digital, como mencionaba antes en el caso de Catalina Holguín, por la edición comunitaria, que por ejemplo nos ayuda a problematizar el fanzine, ¿sí? En el caso de lo que hace Margarita Valencia actualmente, y obviamente eso hace que la línea sea mucho más rica y que en aspectos de formación, pues la maestría en estudios editoriales pues sea harto completa. Esto que les muestro aquí son algunos de los proyectos que se lideraron desde esta línea entre 2017 y 2019. No voy a detenerme, pero pues es solo una muestra para que... Perdón que tuve ahí ruido ambiente. Eh, que vean un poco la diversidad de temas que se están empezando a trabajar, ¿no? O que se empezaron a trabajar en su momento. Hay trabajos dedicados a la edición crítica pura y dura, por ejemplo, análisis de plataformas de lectura, ¿no? De software, el trabajo de editoras colombianas en el siglo XX que derivó en ellas editan, preocupaciones por el prestigio literario, ¿no? Por todo lo que tiene que ver con la visibilidad autoral, que también nos enlaza con los estudios sobre sociología de la literatura. La edición es Expatria, que es un proyecto que lideré en su momento y que trata un poco de analizar las experiencias editoriales de colombianos en el extranjero, los trabajos que hace Ignacio sobre reconstrucción y catalogación de tipos de madera de la imprenta patriótica. Esto es algo que no había dicho antes, pero el Instituto Caricuervo tiene su propia imprenta, ¿no? Entonces eso hace también que el trabajo es como el de Ignacio y que la propia formación de nuestros estudiantes pues también tenga un frente sobre el quehacer material, ¿no? Sobre el manejo del linotipo, el manejo de planchas, el manejo de los tipos sueltos, entre otros elementos. Y ya lo que ven ahora son proyectos del año pasado y que pues mantendrán vigencia probablemente hasta 2022 la gran mayoría. Y que pues también documentan, ¿no? esta diversidad. Hay, por ejemplo, ahora dos proyectos dedicados a libreros y librerías. Uno que lidera Paula, pero que tiene su atención sobre la actualidad, ¿no? Le interesa analizar cuál es el actual régimen en el que se manejan los libreros, las librerías y los lectores entre ciudades, en Bogotá, Medellín y Cali. Es un trabajo que también hacen con un grupo de investigación de la Universidad de Antioquia. Mientras que yo estoy un poco también involucrado en el estudio del comercio de librería, pero más desde la segunda mitad del siglo XX hacia atrás, ¿no? Y producto de eso fue un coloquio que, como lo mencionó Marina, estuvimos hace ya poco más de un mes, creo, dedicado al comercio de librería en América Latina, ¿no? Y que contó con muchos investigadores de América Latina interesados en darle forma a una historia continental, ¿no? Del comercio de libros en nuestras ciudades y en nuestros países. Bueno, para cerrar, esto es simplemente la malla actual que tenemos en la maestría en estudios editoriales. Es una maestría que abre cada 2 años. El año pasado entró nuestra tercera cohorte. Es una maestría que queremos también internacionalizar porque nos interesa tener no solo diálogos entre los investigadores, ¿no? Yo con Marina me conozco hace bastante tiempo, con Beatriz igual, con Ana Luisa hemos compartido en congresos y demás, pero nuestros estudiantes pues obviamente tienen menos o todavía no tienen estas capacidades de articulación o de movilidad que pues tienen los profesores. Pero nos interesa que la formación esté abierta no solo para estudiantes colombianos, sino para estudiantes extranjeros, con miras a construir estas redes que mencionábamos antes desde un lugar más temprano, ¿no? En términos formativos. Y porque pues también creemos que el trabajo del editor o de la editora o dentro de una editorial, pues es un trabajo colectivo. Es un trabajo donde uno tiene que conocer gente, tiene que tratar gente de diferentes orientaciones, de diferentes formaciones profesionales, con diferentes hábitos, con diferentes formas de trabajo,
Y entonces es una maestría que también trata de involucrar esa necesidad de construir redes y de sostenerlas en el tiempo, se trate de que vayas a formarte como un editor o a ser un editor literario o académico o de literatura infantil y juvenil, o se trate de que quieres volverte un investigador especializado, ¿no? En nuestra segunda cohorte tuvimos una estudiante boliviana que hizo una gran investigación sobre el comercio del libro en La Paz, y ahora tenemos un estudiante mexicano que está también interesado en hacer un estudio que yo diría que es pionero sobre la edición de sexualidades disidentes en América Latina, ¿no? En la primera mitad del siglo XX. Entonces son proyectos que me parece son promisorios y que un poco dan cuenta de hacia dónde queremos llegar con la maestría. Yo creo que dejo allí, Marina.